Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializada en los temas de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM y coordinadora de los diplomas sobre el derecho a la no discriminación. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a ser muy breve porque bueno, ya vamos colgados del tiempo y verdaderamente pues lo importante aquí es, creo que escuchar a las víctimas y darnos cuenta de las dimensiones de este problema que me parece que ya ha sido palpable. Le agradezco de verdad muchísimo a la senadora Josefina Vázquez Mota esta oportunidad de estar aquí, y cuando estaba yo oyendo los testimonios precisamente que antecedieron en el uso de la palabra, me acuerdo que hace exactamente 5 años en este mismo recinto se discutió la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y uno de los temas en donde no hubo consenso fue acerca de los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes. Y es porque hay una falsa idea, ¿no?, que los derechos sexuales de niñas, niños y adolescentes significa repartirles condones a los 15 años. Y nada más lejos de la realidad. No entendemos que uno de los derechos sexuales principales es a tener educación sexual y a ser protegidos en contra de la violencia sexual. Y este es un mensaje que todos nos tenemos que llevar, porque finalmente ya estaba por salir la ley, había un gran consenso, y este era uno de los temas que precisamente estaba en discusión y que estaba retrasando la ley, que finalmente y afortunadamente pudo salir. No voy a extenderme porque la ley tiene este derecho a la integridad sexual y a una vida libre de violencia, tiene este derecho reconocido. Pero hay una situación aquí que me parece que es el punto de partida. Hay muchas, digamos, condicionantes que generan la situación que hemos visto, y es que en este país, sé que en Argentina tampoco, pero en este país la infancia no es una prioridad. Y entonces por eso tenemos, ¿no?, leyes muy buenas, ¿no? Podemos tener tipos penales, pero el presupuesto es nulo. Y entonces yo pensaba ahora que cuando decía Paola que no queremos hablar de este tema, muchas veces no queremos hablar porque no sabemos qué hacer, porque ni siquiera quienes somos expertos en derechos de niñas y niños, que conocemos a las autoridades y lo que debería pasar, nos atrevemos a decir, pues es que ve al Ministerio Público, porque sabemos que si va una víctima con los padres o con cualquiera que lo acompañe, va a pasar todo lo que nos hemos visto en estas mañanas. Entonces, creo que es un problema que está invisibilizado precisamente porque nos duele, pero porque no tenemos palabras, no tenemos estrategias y una ruta clara de lo que se debe hacer. Entonces, creo que les voy a contar, en 2015, ustedes saben que cada 3 años, de manera concurrente a las elecciones, el INE organiza consultas infantiles y juveniles. Y reiteradamente se venía preguntando a niñas, niños y adolescentes si habían sufrido específicamente de abuso sexual, de distintas maneras se les preguntaba. Y lo que habíamos dicho reiteradamente las organizaciones es: no tenemos derecho a preguntarle eso a los niños si no vamos a hacer nada, porque el niño está acudiendo a una casilla, ¿no?, que él interpreta ante la autoridad y no distingue si es la autoridad electoral u otro tipo de autoridad. Está diciendo que están tocando su cuerpo, que lo están abusando, y entonces es muchas gracias, dame tu boleta, ¿no?, y gracias por participar, ¿no? Entonces tenemos que tener respuestas contundentes, y para esto yo me atrevo a poner algunas, digamos, parte de la agenda que yo identifico. En primer lugar, tenemos que tener un diagnóstico de lo que está pasando, porque esto es lo primero que no tenemos. No tenemos idea de las dimensiones del problema. Claro que sabemos la gravedad, claro que sabemos que es un problema importante, pero no tenemos un diagnóstico de cómo está ocurriendo esto.
Y por otro lado, tenemos la necesidad, ya que tenemos un marco jurídico, que me parece que la Ley General nos da un marco jurídico adecuado con los códigos penales, pero tenemos que fortalecer las capacidades institucionales de las Procuradurías de Protección. Aquí Isabel fue compañera de lucha cuando se aprobó la ley, que todos estábamos muy contentos, pero ¿qué pasó con el presupuesto? Nada, ¿no? Y una ley que no tiene dinero no se puede hacer. Entonces tenemos que fortalecer las capacidades institucionales de las Procuradurías de Protección. Hay estados de la República donde la Procuraduría de Protección, que se supone que es la que debe dar el acompañamiento en estos casos, es una persona para un estado de la República. Esto no puede ser porque esto no va a funcionar. También fortalecer las capacidades de los agentes de detección, ¿no? Esto que también decían Beatriz y María Cecilia, por ejemplo, los maestros, ¿no? Los mismos compañeros, los adultos cercanos, tenemos nosotros que fortalecer esto y tener la sensibilidad de cuando una niña o un niño nos está diciendo que está siendo víctima de abuso, y para eso, pues el maestro o la maestra necesita tener una autoridad a quien canalizar, ¿no? Y por eso es que pues tenemos que seguir la ruta. También la creación de mecanismos accesibles de denuncia. Es un horror, ¿no? Tener que ir para cualquier persona a una procuraduría o a una fiscalía en este país, ¿no? Para, no, muchísimo más a una niña o un niño, máxime si este o esta no cuenta con el apoyo, o sea, con la red de apoyo familiar. También tenemos que tener una respuesta para el resguardo de las niñas, niños y adolescentes víctimas. Eso tampoco tenemos. Se quedó el DIF ya, además, como muy destartalado. Yo lamento que se haya ido la licenciada Paulina Telles, porque claro, si sabemos que una niña o niño, bueno, fue víctima, ya ¿no? Denunció la maestra, bueno, ¿y a dónde mandamos a la niña o niño? No tenemos capacidad en este país porque la mayoría de la atención la dan instituciones privadas y no puede estar en manos de instituciones privadas porque hemos tenido el caso Casitas del Sur, el albergue Mamá Rosa, es decir, no hay ni siquiera una adecuada, la iglesia, no hay una adecuada supervisión de lo que está pasando. Desde luego, bueno, pues, o sea, lo primero es la educación sexual para que las niñas y niños aprendan a identificar y que tengan además los referentes claves a dónde acudir. A veces no pueden acudir con la mamá o con el papá y entonces tienen que tener o un psicólogo en la escuela o una autoridad, ¿no? Pero a la que puedan ellos acceder fácilmente. También fortalecer las capacidades para el plan de restitución de derechos, porque una vez que una niña o un niño es violentado, pues tenemos que hacer la restitución de derechos. Y ya después de que tengamos todo esto, pero es importante tener una gran campaña de difusión de qué hacer para toda la sociedad, porque muchas veces la vecina, el vecino, se da cuenta de que un niño o una niña está siendo violentado, pero no sabe a dónde acudir, porque no lo tenemos. Pero sí, hacemos una gran campaña de denuncia y luego llega y se encuentra con que no hay nada, pues entonces resulta a veces muchísimo peor porque revictimizamos y dejamos al niño en una condición de vulnerabilidad. Y finalmente, y en mayúsculas, presupuesto. Sin dinero, sin recursos, no hay posibilidad de erradicar el abuso sexual infantil porque esto requiere de una acción del Estado muy importante. Y yo quiero simplemente decir cerrar con una cuestión. A veces este país tenemos el discurso de que siempre no hay dinero y pues no, es que es muy complicado y todo se vuelve muy complicado. Hace muchos años, ¿no? Tomamos la decisión de que en este país, ¿no? Era muy importante la democracia electoral. Entonces fundamos el INE, tenemos unas credenciales de elector carísimas, cada 3 años tenemos unas elecciones a las cuales se asigna un gran presupuesto, lo que demuestra, y podemos hablar de muchas cosas también del INAI, de muchos otros derechos. En este país, cuando una cosa es prioridad, se asignan los recursos, y lo importante de ahora es que la prioridad sea la protección de la integridad física y psicológica de los